Ahora vamos a comenzar con el primer tópico que dijimos, que es estimación puntual. Entonces, en este video vamos a distinguir dos conceptos que son importantes. El primero es el concepto acerca de qué es un parámetro. ¿Ya? Un parámetro es una cantidad es una cantidad asociada a una población. Pero en el contexto estadístico, una población para nosotros es una población normal, es una densidad, es una distribución de probabilidad, una distribución normal, una distribución exponencial. Entonces, por ejemplo, si tú piensas en que tienes una muestra de x1 hasta xn, que son todas variables i y d, que se distribuyen normal, mu y sigma cuadrado, la pregunta que te puedes hacer ahí es, bueno, ¿cuáles son los parámetros? En este caso, tú sabes que los parámetros son mu, que es un parámetro que se mueve en los reales, y sigma cuadrado, que es un parámetro que es siempre más grande o igual que 0. Por ejemplo, si tienes una distribución gamma con parámetros alfa y beta, tú sabes que este parámetro es alfa, que es más grande que 0, y los parámetros beta más grande que 0. Si tienes una distribución exponencial, ¿te recuerdas que eso tenía un parámetro lambda, que también era más grande que 0? Entonces, dependiendo, cualquier distribución que nosotros vimos siempre está sujeta a ciertos parámetros. Y estos parámetros son cantidades poblacionales. Por ejemplo, imagínate el parámetro de una normal. Es el parámetro que es relativo, tú sabes que eso, por ejemplo, es la esperanza de x, de la normal. Y eso se calcula usando infinitas observaciones. Por lo tanto, estos parámetros no los podemos observar. ¿Ya? Son cantidades que las vamos a asumir desconocidas. Entonces, en general, vamos a asumir que x1 hasta xn es una muestra i y d proveniente de una densidad que la vamos a anotar así, x teta, o a veces la anotamos así, ¿ya? Pero en general este x va a estar en un espacio que le llamamos el espacio de la información, y teta va a estar en un espacio que le llamamos el espacio paramétrico, ¿ya? Lo mismo para acá. Entonces, de cualquiera de las dos notaciones es bastante usada en los libros. Y esto lo que quiere decir es que en el fondo tú tienes la variable, la función de densidad de probabilidad depende de la variable y de un parámetro, ¿ya? O de un vector de parámetros que lo vamos a resumir en ese vector, en esa cantidad teta. Entonces, ahora volviendo al caso anterior, en el caso de la normal, ¿cuál es el espacio paramétrico asociado a ese ejemplo? ¿Ya? Entonces, en este caso, el espacio paramétrico va a ser un subconjunto de R2. Estos van a ser todos los mu y sigma cuadrados en R2, tal es que mu está en R y sigma cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces, en este caso, el espacio paramétrico es el semiplano de R2. ¿Ok? Y así tú puedes determinar cuáles son los espacios paramétricos. Por ejemplo, aquí el espacio paramétrico va a ser z igual a R+, porque la exponencial, el parámetro siempre es los reales positivos. Entonces, eso es una cosa. Ahora, nota lo siguiente. El objetivo de la estimación puntual es proveer entonces estimaciones para mu y sigma cuadrado, o en general estimaciones para un parámetro teta de una función de densidad de probabilidad que nosotros conocemos la densidad de probabilidad, conocemos la forma, sabemos que es normal, sabemos que es gamma, sabemos que es exponencial, pero no conocemos los valores de los parámetros. Y estos valores de los parámetros determinan todas las cosas que nosotros, en las cuales tenemos interés. Por ejemplo, si tú quieres calcular los momentos de una distribución, ¿de qué va a depender eso? De los parámetros. Si quieres calcular los momentos al cuadrado, si quieres calcular la varianza de una distribución, eso depende de los parámetros. Si quieres calcular los percentiles de una distribución, eso también depende de los parámetros. Y por supuesto, si quieres calcular la probabilidad, eso también depende de los parámetros. Entonces, si tú quieres proveer una probabilidad de falla, por ejemplo, una probabilidad acerca de la garantía de un proceso, de un elemento que estás fabricando, esa probabilidad va a depender de los parámetros. Entonces, la estimación de esta probabilidad o de cualquiera de estas cantidades primero subyace en la estimación de los parámetros de la distribución en juego.
Entonces, ese es el primer concepto. Una cosa que es extremadamente importante es que los parámetros en este curso los vamos a considerar fijos. Los parámetros son fijos, no son aleatorios. ¿Ya? Eso es importante. Voy a volver sobre este punto. Los parámetros entonces son fijos, no son variables aleatorias. La variable aleatoria es x, ¿ya? Y segunda cosa entonces, el primer concepto que discutimos fue este. El segundo concepto tiene que ver con la noción de estadístico. Entonces, ¿qué es un estadístico? Le vamos a denotar por t. Un estadístico es cualquier función de los datos que no dependa de teta. ¿Ya? No puede depender de un parámetro desconocido. Tiene que depender únicamente de la muestra. Entonces, para eso nosotros tomamos esta notación. Ah, mira, esto depende de x1 hasta xn, o también le anotamos así, teta, y esta es una función únicamente de los datos. Entonces, a este le llamamos estadístico y a este le llamamos estimador. Para nosotros en este curso, un estadístico o un estimador van a ser la misma cosa. Entonces, ahora yo te quiero hacer una pregunta para ver si tú estás entendiendo. Imagina que tenemos este caso. Todas estas variables son normales, mu sigma cuadrado, y ambos parámetros son desconocidos. Entonces, si yo te digo, mira, un estadístico, que es un estimador para mu, va a ser 1 partido por n por la sumatoria de los x sub i. Ese es un estimador de mu. ¿Es verdad eso que es un estimador? Sí, esto es verdadero. Ese es un estimador. ¿Por qué? Porque no depende de la muestra. Bueno, entonces yo ahora te hago la siguiente pregunta. Mira, yo voy a proponer este como un estimador de sigma cuadrado. Entonces esto va a ser x sub i menos mu al cuadrado, con igual 1 hasta n. ¿Es este un estadístico? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque depende de mu, y mu es un parámetro que es desconocido. Y los estadísticos únicamente dependen de la muestra, x1 hasta xn, pero no de teta. En este caso, no de mu. Por tanto, este no es un estadístico. ¿Cuál sería un estadístico válido, por ejemplo, para la varianza? Podría ser este. Si tú, por ejemplo, consideras eso por x sub i menos x al cuadrado. Entonces, en ese caso, tú dices, ¿es este un estadístico, un estimador de la varianza? Sí. ¿Por qué? Porque depende únicamente de la muestra. Esto se calcula a partir de la muestra, la suma de lo que sub i partido por n. Entonces, este sí es un estadístico. Vamos entonces a hacer un esquema. Vamos a poner aquí las características de los estadísticos o estimadores. ¿Ya? O estimadores. Y acá vamos a poner las características de los parámetros. Para hacer la diferencia. Entonces, en primer lugar, de acuerdo a la definición, un estadístico es una función. ¿Ya? Es una función de los datos, es decir, una función de x1 hasta xn, pero no una función de teta. ¿Ok? En cambio acá, el parámetro teta es una cantidad desconocida. ¿Te das cuenta de la diferencia? Por ejemplo, si este es el parámetro de la normal, esto va a ser el ingreso promedio de todos los habitantes de Chile. ¿Y esto qué va a ser? El promedio de la muestra que tú sacaste. ¿Te das cuenta? Entonces este es un valor y este es un parámetro desconocido. ¿Qué más? Bueno, en segundo lugar, el estadístico es una variable aleatoria. Claro, ¿por qué una variable aleatoria? Porque depende de esto. Y si esto es aleatorio, cualquier función de esto va a ser aleatorio. A diferencia, el parámetro teta no es aleatorio, es fijo. No es aleatorio. En estadística bayesiana, que es la estadística contraria a la estadística clásica, los parámetros son variables aleatorias. En este curso, como estamos haciendo estadística clásica, este parámetro va a permanecer fijo hasta el final. 3. ¿Cuánto vale la esperanza? Claro, porque si tengo una variable aleatoria, tiene una cierta distribución y tengo derecho a calcular la esperanza. Podría no existir, pero me gustaría calcular. Bueno, esto depende de la forma funcional que tenga t. ¿Ok? Entonces se calcula por las reglas. En cambio,
la esperanza de un parámetro, ¿cuánto vale? Esta es una excelente pregunta. La esperanza de un parámetro, como el parámetro es fijo, es el mismo parámetro, porque la esperanza de una constante es la misma constante. Porque no varía. ¿Te das cuenta? Esta es una cantidad que toma solamente ese valor. Así que toda la probabilidad está concentrada en un punto. Y la esperanza de una constante es la constante. 4. ¿Cómo se calcula la varianza de un estimador? Bueno, con las reglas de cálculo de la varianza. Se calcula, porque esta es una variable aleatoria. Así que este es un valor que no sabemos cuánto va a dar, pero dependiendo de la forma funcional, lo podemos calcular. Pregunta ahora, ¿cuánto es la varianza de teta? Bueno, teta es una constante. Y la varianza de una constante vale 0. ¿Por qué? Porque no varía, está todo concentrado en un punto. Y la varianza lo que mide es la desviación desde la esperanza. Pero si esto está concentrado en un punto de la esperanza, no hay variabilidad. Por lo tanto, eso teóricamente vale 0. ¿Te das cuenta que esto es fuerte conceptualmente? Y por último, quinto, ¿cómo es el esquema? ¿Cómo es el esquema en el cual se calculan los estadísticos? Bueno, el esquema es este, mira. Tú tienes aquí un espacio que le llamamos, este espacio se llama espacio de información. ¿Ya? Es el espacio de información. ¿Quiénes viven en el espacio de información? Las muestras. X1 hasta Xn. Pero esta muestra tiene, si tú lo pones como un vector, esto va a estar en un espacio de dimensión n. Y lo que tú estás haciendo con el estadístico es traer eso, reducir el espacio desde Rn a R. De tal manera que este ahora tiene la misma dimensión de teta, para poder estimarlo. Porque si esto, imagínate, es la media de una distribución normal, tú lo que quieres acá es una cantidad que esté en los reales. ¿Por qué? Porque la media de la distribución normal está en los reales, no quieres una cantidad bidimensional. ¿Te das cuenta? Entonces esto tiene la misma dimensión que el parámetro, pero es una variable aleatoria. En cambio acá, este espacio en que vive, ¿ya? Este es el espacio teta. ¿Quién vive aquí en el espacio teta? Tetita, ahí. Pero la diferencia es que este es un valor fijo pero desconocido. Entonces aquí yo observo X1 hasta Xn en el espacio de información. Yo nunca puedo observar, entonces a este espacio se le llama espacio de la naturaleza. ¿Ya? De la naturaleza, pero tú no puedes observarlo. Este espacio no se observa. ¿Por qué? Porque si tú lo observas tendrías que observar infinitos elementos. La población normal tiene infinitos elementos y nosotros no sabemos cómo muestrear infinitos elementos. Entonces, este es el espacio abstracto donde vive el parámetro que no puedes observar, y este es el espacio donde tú observas las muestras y construyes una cantidad basada en los datos que va a ser una variable aleatoria a la cual tú le vas a poder calcular esperanza-varianza, y esto va a permitir que tú midas cuál es la calidad del estimador que tienes.